¿Quieres saber un poco la realidad de nuestra provincia y cómo ha ido pues creciendo en un momento y luego cómo ha ido poco a poco volviendo a ser lo que es actualmente? Una provincia que está llamada a unirse con las provincias de Francia y de Holanda y Bélgica, dado que somos pocos religiosos y que pues también o tampoco tenemos mucha capacidad para ocuparnos de jóvenes y para acoger a jóvenes. Tenemos capacidad, pero al no tener suficiente campo de apostolado, pues nos faltan vocaciones y las necesitamos. La provincia de España nació prácticamente en 1980, pero tuvo un desarrollo, aunque los asuncionistas llegaron a España en 1880, justo a la muerte del padre Garzón, no tuvieron la suerte o la idea de reclutar jóvenes españoles, sino que los traían de Francia. Solo a partir de 1905, en otra de las expulsiones que sufrieron los asuncionistas en Francia, que se empezó un poco a pensar ya en religiosos o jóvenes españoles y llamarles a la vida asuncionista. ¿Cuándo comenzó realmente esto? Pues después de la Primera Guerra Mundial. En Elorrio se compra Elorrio, y Elorrio es pues el seminario menor, y se hace de él un alumnado con idea de dar estudios a los jóvenes de la zona, del País Vasco y zonas limítrofes, y de ahí, al terminar el bachillerato, ofrecer la posibilidad de elegir a distintos sitios. Pero los obispados del País Vasco y de La Rioja quisieron ellos mismos formar a sus jóvenes, y entonces prácticamente Elorrio se vació, se quedó sin alumnado. Se comenzó luego, posteriormente, el reclutamiento de jóvenes en un perímetro mucho más amplio, en Castilla, La Rioja y Navarra, y de ahí, desde 1920 en adelante, ya comenzaron a llegar al sacerdocio varios religiosos, como el padre Luis Madina, como el padre Tarsicio, etc. Y cuando de verdad cogieron la cosa bastante importancia fue a partir del 1940. Ahí nos ocupamos de una parroquia que fue en la periferia de Madrid, en la zona más pobre, en Vallecas. Se nos confió por parte del obispado esta parroquia, y de esa parroquia surgieron varias actividades, como por ejemplo el comedor para la gente humilde o la ciudad de los muchachos para dar educación a los niños. Bueno, y continuó la obra de Elorrio con mayor reclutamiento y con un número de jóvenes importante. Así fuimos ordenados pues hasta 1960 bastantes religiosos, y llegamos a ser, con los jóvenes religiosos estudiantes en filosofía y teología, llegamos a ser unos 70 religiosos, que fue un momento importante, pero no hubo suficiente visión de futuro como para dar una formación profunda pues en exégesis, en teología, en moral, y permitir así a los religiosos poder crear obras diferentes a las parroquias. Bueno, entonces nos conformamos mucho con parroquias. ¿Cuándo empiezan las cosas a hacernos difícil? Pues cuando baja el reclutamiento de jóvenes, cuando no hay jóvenes que quieran ser sacerdotes o que quieran incluso prepararse. Entonces eso sucede pues hacia el año 70. Bajan las vocaciones de una manera
muy importante, y entonces estamos abocados a cerrar el Hórreo. Cerrando el Hórreo no nos abrimos a otros lugares o a otros apostolados que tengan mucho contacto con jóvenes, porque estábamos en parroquias y la labor parroquial no es solo juventud, son más cosas. Entonces, los jóvenes aspirantes o los jóvenes ya religiosos que estaban en Francia, pues, y que al principio dejaron de ir a Francia, al Irak, para quedarse en zonas como Barcelona, etc., pues a esos religiosos poco a poco fueron desapareciendo, fueron perdiendo su orientación primera y saliéndose de la congregación antes de ser sacerdotes. Luego, con el movimiento del concilio, también eso dio lugar a un sentimiento de como que algunos religiosos ya sacerdotes no habían sido suficientemente libres, etc. Esos fueron los motivos que dieron, y se salieron un número bastante grande. ¿Qué más pasó? Otra situación se dio también en que los jóvenes que llegaron a hacer los votos perpetuos optaron por la enseñanza en la administración pública, y eso hizo que también que no tuviésemos suficientes religiosos para ocuparnos de la obra más importante que teníamos entonces, que era la ciudad de los muchachos, en Vallecas, y que realizaba una labor importante con un mundo joven que necesitaba no solo ser cuidado en lo espiritual, sino también adquirir capacidades y oficios que les permitiesen llegar a un trabajo y un trabajo digno. Y ahí se hizo una labor fenomenal a partir de 1947, hasta que tuvimos que dársela a los salesianos, al faltar religiosos nuestros, tuvimos que dársela a los salesianos en 1990. Bueno, entonces nos hemos dedicado a las parroquias. Como resulta, una de las dificultades también en las parroquias es que no teníamos suficientes sacerdotes, porque primero los que habían entrado en 1920 poco a poco fueron muriendo. También tuvimos desgracias de personas que fallecieron del corazón siendo relativamente jóvenes o muy jóvenes, y eso hizo que nos viésemos abocados a cerrar distintas obras que teníamos, fundamentalmente parroquias, tanto en Barcelona, con el hogar de jóvenes, que también hubo que cerrar, y luego en otros lugares, y posteriormente en Almería, o posteriormente en Cáceres. Y ahora somos una pequeña provincia que necesita el apoyo de los jóvenes que nos vienen del Congo. Fue una idea que se tuvo de: vamos a ofrecer a los hermanos del Congo la posibilidad de venir a aprender lenguas, de venir a estudiar y a completar sus estudios de licencias o incluso de doctorado en España, y al mismo tiempo ellos podrán ayudarnos en nuestra labor pastoral. Y en eso estamos actualmente. Pero el futuro más próximo es: desaparecemos como provincia, nos unimos, al ser pocos, nos unimos a la provincia, en la provincia de Europa, a las provincias de Bélgica y Holanda, y a la provincia de Francia, que es la más numerosa, y eso es lo que vamos a hacer con una proximidad, o sea, y a partir del año próximo. Ese es el desarrollo, más o menos, en pocas palabras, de lo que es la obra y la provincia, lo que ha sido y lo que es la provincia en España. Actualmente estamos en 5 puestos, en 5 lugares, nada más.